yo tengo un hijo autista y te ve y se divierte mucho con lo que tú haces. Llevo 21 años sin ir a mi país precisamente porque no me dejan entrar a mi país. Todo el mundo sabía que yo era el hijo de Susana Pérez. Entonces ya eso te crea una expectativa, para bien o para mal. Y yo daba por hecho que iba a hacer cualquier cosa menos actor. Pues yo vale la contraria. Yo quería ser cocinero. Ya me había muerto, había regresado y voy a salir y oigo una señora acá al lado mío que dice: ay, pero este no se había muerto. ¿No te aceptaron en Elisa? No. Haz esto y yo lo hice y me dijeron: ok, adiós. Chao. Seguro. Mis amigos actores españoles me decían: aquí no hay quien viva. Lo más grande. Pero eso es. Y yo decía, bueno. Hay que preguntarle a Susana si está preparada para ser bisabuela. Bueno, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Y de pronto un día me entra un correo electrónico de Fernando Pérez. Tu escena del carro va a estar en la historia del cine cubano para siempre. Yo amo mi país, pero me produce dolor, realmente. A Casa Abierta es presentado por Tensanova. Tu transformación empieza con nosotros. Esto es A Casa Abierta. Aquí está mi casa abierta. Aquí no hay quien viva. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien. Contra viento y marea Contra hemos viento y llegado. marea. Vamos a tener el programa hoy. Parecía que no, pero lo vamos a Para tener. todos los pronósticos. ¿Qué? Cuando yo llegué de casa y vi cómo estaba, y ay, Bueno, ahorita le hacemos la historia de la gente. Vamos a empezar. Nada pudo frenar la visita de hoy. Con Roberto San Martín, La Habana tiene que ser tema de conversación. El blues ni se diga. Y si unimos los dos, mejor aún. Él dejó su país para probar suerte en España y no le fue nada mal. Su cuenta pendiente, disfrutar del éxito en su tierra, aunque eso signifique ser recordado siempre como el hijo de Susana Pérez. Roberto San Martín, a Casa Abierta, bienvenido al programa. Qué bueno tenerte gracias. aquí. No, gracias a ti por invitarme y gracias por la paciencia. Hacemos la historia. Hoy tuvimos un inconveniente. Yo llevaba muchos días sin arrancar mi carro y cuando llegué no tenía batería. Tenía que haber llegado más temprano. Claro, Yo odio llegar tarde. Eso es una cosa que para mí es como que me provoca ansiedad. Qué raro eso en Miami, ¿eh? Porque... Pues yo es que yo en ese sentido soy inglés. Además, trabajé una vez con un director que lo primero que nos dijo fue: si llegas a tiempo, ya llegaste tarde. Qué bueno. Y eso se me quedó, ya yo lo tenía, pero se me quedó grabado y es algo que siempre pongo en práctica. Yo siempre llego 15 minutos antes. Aunque me tengan que esperar, yo no tengo ningún problema. Y bueno, gracias a ti por invitarme y por tener la paciencia y no friquearte con esto. No, al contrario. Esas son cosas que pasan al final también, como es la idea del programa, así estar a casa abierta, como todo con calma. La idea es que el invitado disfrute, que la gente también que está viendo el programa disfrute. Bueno, ya Roberto me contó que él había visto algunos capítulos, que ya estaba más o menos al tanto de la dinámica como era. Y una pregunta que yo siempre le hago a los invitados así para arrancar y meternos un poco también en ese mood de los recuerdos, y es el olor que identifica tu infancia. ¿Cuál sería en este caso? El olor del teatro. El olor del teatro es lo que identifica mi infancia. Yo, del teatro, de los estudios de televisión, yo, bueno, por el trabajo de mis padres, yo siempre estaba o en el teatro o en el estudio, y ese olor a luz que quema los plásticos estos que les ponen, a soga, siento que a veces como que hasta guardado. Exacto, así ese olor a viejo, a polvo, ese olor es lo que identifica. Y además es un olor común a todos los teatros del mundo. Donde quiera que yo he llegado, que he tenido una función, es llegar y de pronto me siento en casa. Es como respirar, ¿me entiendes? Sí. Ese es el olor que identifica mi infancia realmente. Principalmente, tengo muchos. Hay el olor a comida de mi abuela, algún perfume que usaba mi mamá. Pero básicamente un olor común, un olor que donde quiera que yo llego me lleva a ese lugar, es el olor a teatro. Oye, qué chulo, nadie lo había dicho, ¿eh? Este olor nadie lo había dicho. Bueno, yo creo que también tiene que ver con eso, con que yo desde muy pequeño estoy en estos
trotes. Te iba a preguntar justo eso mismo, ¿cómo ves ahora, después de tantos años, tu infancia? O sea, porque quizás lo tenías muy normalizado, el hecho de estar en un teatro, en un estudio de televisión, con una cámara cerca, pero realmente no es lo habitual en la vida de un niño. Y tú desde que eras bien pequeñito, tú naciste en un estudio de televisión. Sí, realmente es eso, yo lo veía muy normal. Yo recuerdo que yo tenía amigos, yo tengo un amigo, un gran amigo, que la primera vez que fue a mi casa, yo no decía a nadie que soy el hijo de Susana Pérez. Yo además, como era tan normal en mi casa, todo, yo no tenía esa conciencia. Y yo fui amigo de él porque estábamos en una beca y estuvimos 15, 20 días, nos hicimos amigos, nos conocimos, todas estas cosas de la juventud. Y jamás le había dicho que era el hijo de Susana Pérez. Y un día le dije, cuando salimos de pase, el primer pase que salimos, le dije, no, vente para mi casa. Y él llegó, tocó la puerta, entró. Cuando entró, que vio a mi mamá, Se quedó loco. se quedó así, se puso blanco, él era negro como el teléfono, se puso blanco y se mandó a correr. Se fue corriendo de mi casa. Y le dije, pero ¿qué te pasa? Pero lo tuve que ir a buscar a su casa y decirle, pero tú estás loco. No, es que es Susana Pérez. Y yo, Susana Pérez es mi mamá, es así. No. Y me pasó varias veces. Me acuerdo una vez que estaba, no sé si te acuerdas, bueno, no te acuerdas, tú eres muy joven, pero en Cuba se hacía una cosa que se llamaba el Palacio de los Pioneros. Bueno, sí, tengo. He escuchado. Bueno, que ibas y estabas durante un tiempo, hacías muchas cosas. Y en uno de esos palacios de los pioneros, yo estuve, bueno, no sé, lo que dura el curso, conociendo gente de otras escuelas. Y al final invitaban a tus padres para que los padres vieran lo que tú habías aprendido. Y de pronto yo veo que se forma un molote de gente y digo, ¿qué pasa? Susana Pérez está ahí. Y yo, sí, mi madre. Mi mamá. Bueno, la gente que me había estado tratando hasta ese momento normal, me empezaron a tratar de otra forma y a hablar de otra forma y yo decía, a ver, relájese, que es mi mamá. Entonces, para responder tu pregunta, yo creo que lo que para uno es normal no te crea ningún tipo de diferencia. Yo nací en un estudio de televisión, a mi casa iban actores como Mario Balmaceda, Reinaldo Miravalle, Julito Martínez, gente que eran estrellas y que yo los veía como mi vecino, el amigo de mi mamá. Yo hablaba con ellos normal. Me fui dando cuenta de eso mucho después. Ahora uno hace memoria y ve y dice que la gente se debería sentir rara, ¿no? Pero era normal, fue muy normal para mí, muy cotidiano, era la vida. Además, como en Cuba no había esa estructura que tú dices, bueno, nosotros somos privilegiados, yo no tenía nada, vivía como todo el mundo, eso lo hacía más normal todavía, claro. Lo hacía más cotidiano. Como aterrizar, como en algún momento. Exactamente. Un poquito más. Oye, te quería preguntar, bueno, ahí lo mencionabas, ¿no? Que después que la gente se enteraba que tu mamá era Susana Pérez, como que cambiaba el trato. En esos primeros años, cuando eras un niño, entonces, nunca fue una idea dedicarte al mundo de la actuación. No, de hecho, no era ni mi opción H. Yo odiaba. Llegó un momento en que odié todo lo que me relacionara directamente con mi mamá, no por nada, sino porque provocaba que la gente me tratara distinto. Provocaba que de pronto yo sentía la distancia en cuanto se enteraban que yo era el hijo de Susana Pérez, o la distancia o el intento de cercanía. Era una cosa muy rara. Y yo no quería. Y además todo el mundo decía, tú vas a ser actor, porque yo era un niño... Lo daban por ello. Exacto, porque además yo era un niño muy elocuente, yo aprendí a leer muy joven y hablaba muy fácilmente, y todo el mundo daba por hecho que yo iba a ser actor, y yo daba por hecho que iba a ser cualquier cosa menos actor. Pues yo vale la contraria. Yo quería ser cocinero. A mí lo que me gusta, bueno, me gustan muchas cosas, pero cocinar es una de las cosas que más me gusta. Y yo lo que quería era ser cocinero. De hecho, no me la vi venir, Bueno, pues yo estudié en el Hotel Sevilla, en la Escuela de Altos Estudios de Hotelería y Turismo. Yo empecé estudiando francés y después quería pasar a la cocina.
Pero había una prueba, antes de eso había una entrevista, como todo en Cuba, había una entrevista política y esa fue la que yo no pasé, porque me preguntaron por el periódico que se había leído no sé qué noticia y yo dije, no he leído nada, y me dijeron, bueno, pues no puedes pasar. Claro. Pero lo que yo quería hacer era cocinero. Cuando me quedé sin opciones, me quedé en la calle sin nada que hacer. Terminé terminé la escuela esta. Pensé que iba a decir, terminé preso. Yo dije, ¿cómo? No, terminé la escuela y empecé a tratar de buscar trabajo. Hice muchas cosas, hice muchos cursos, fui representante de orquestas, hice muchas cosas. Y de pronto un día se apareció un director de teatro, Boris Villar, que fue la primera persona que me subió a un escenario, buscando a mi mamá en mi casa. Él era muy joven, él estaba recién graduado de Lisa. Y mi mamá no estaba, yo le dije, pasa, y nos pusimos a conversar. Y cuando mi mamá llegó, ya yo tenía un personaje en la obra. Aquel hombre me convenció de hacer un personaje dentro de... ¿Encantados era la obra o no? Se llamaba... Bueno, aquella obra era muy complicada, se llamaba La Buena Nueva según Sofía, y era una obra que nunca tuvo un final. Todas las noches hacíamos un final distinto. No por un experimento, sino más bien por una falta de concentración. Aquello todas las noches era una cosa... Te digo que aprendí muchísimo. Tenía su punto igual, ¿eh? Claro, tenía su punto. Esas cosas que nada más que se hace cuando uno es joven y cuando el director es más joven todavía y le gusta. Y él no llegaba al final. Creo que estuvimos meses con esa obra y nunca llegamos al final. Y había noches, yo recuerdo que había noches de ovación cerrada y había noches de... Mi personaje moría. Ojalá. Mi personaje moría y aparecía de nuevo más adelante en la obra. Y yo me acuerdo que una noche yo salía por el público. Y la segunda vez que salgo, ya me había muerto, había regresado y voy a salir y oigo una señora acá al lado mío que dice, pero este no se había muerto. Entonces pasaban esas cosas, pero esa fue mi primera obra y así entré yo a la actuación. Ya después que me subí arriba en el escenario sí dije, esto me gusta, esto es lo mío, esto se me da bien y además me gustaba. Pero estuve mucho tiempo huyéndole a todo lo que tuviera que ver con la actuación, precisamente quizás por el miedo también el referente era muy grande, ¿me entiendes? Te iba a preguntar entonces cómo fue la reacción de tus padres después de ser conscientes de que tú aborrecías prácticamente todo aquello, ver que, mira, le encontró, le picó el bichito de la... Mi mamá nunca me forzó, ni nunca hizo nada realmente para que yo fuera actor. Pero nunca hizo nada para quitarme la idea después que fui actor. Creo que también fue una táctica muy inteligente de su parte, porque si solamente me hubiera presionado un poquito, ya me hubiera quitado completamente. Me fue dejando, fue viendo y nosotros empezamos una relación a partir de que yo empecé a trabajar de colegas, de hablar de actuación, de conversar sobre los personajes. Hemos trabajado mucho tiempo juntos en muchas cosas, en obras de teatro, en televisión. Ella me ha dirigido, yo la he dirigido. Entonces empezamos esa relación de colegas y eso te une también, ¿no? Yo aprendí mucho de ella sin que ella me enseñara directamente y sobre todo aprendí mucho porque es la suerte de haber nacido en este medio y de haber conocido a todos estos monstruos desde pequeño. Por ejemplo, Aramis Delgado, que fue el primer personaje que hice en la televisión en una telenovela, él hacía de mi padre. Y me enseñó tanto de la técnica de cómo mirar a cámara, de cómo usar la mirada, de esas cosas yo las fui aprendiendo, las fui absorbiendo de todo eso. Yo no he pasado escuela, yo no he estado en Lisa, yo he pasado miles de talleres, pero no me aceptaron en Lisa en su momento y no he pasado escuela, he aprendido sobre la marcha. Pero la reacción fue esa, no forzar,
tampoco quitar la idea, es decir, dejar que todo fluyera. Que está buenísimo eso que dijiste, o sea, no te aceptaron en ELISA. No. Y generalmente las personas podrían pensar, bueno, es el hijo de Susana Pérez, es el hijo de, es el primo de, y al final como que eso no garantiza nada. No, de hecho, yo creo que en ese caso Fue todo lo contrario. jugó en mi contra, porque Raúl Martín fue el que me hizo la prueba. Que además ya somos amigos y lo hemos conversado 1000 veces. Sin rencores. Sin rencores ni nada, porque además yo no estaba preparado para eso. Yo creo que con 18 años nadie está preparado para nada. Yo creo que hay un error del sistema educativo. Con 18 años tú no sabes lo que tú quieres. Si a ti te ponen a estudiar medicina con 18 años, a no ser que tú tengas una vocación de esta gente que nace y dice yo voy a ser médico, normalmente no es lo que tú vas a terminar haciendo. Yo no estaba preparado para actuar. Iba todo el mundo sabía que era el hijo de Susana Pérez. Entonces ya eso te crea una expectativa. Para bien o para mal. Si te cae bien Susana Pérez, entonces tú dices, bueno, este va a ser... y si te cae mal, va a decir, bueno, pues nada, este lo voy a apoyar. Entonces yo no sé. Yo creo que básicamente tenía que ver conmigo. Yo hice una prueba muy naif totalmente. Y enseguida me dijeron así, yo no pasé ni, creo que hay como tres estadios, yo no pasé ni el primero. A mí me pararon y me dijeron, haz esto, y yo lo hice y me dijeron, ok, adiós, chao. Seguro. En aquel momento, a mí ni siquiera me traumatizó porque yo lo estaba haciendo por hacer algo, por encontrar algo, por ver si sonaba la flauta de casualidad. No me gustaba, yo no quería. Yo no tenía ninguna intención. Yo empecé a actuar muchos años después, hablando de 5 o 6 años después. También por casualidad, pero ya ahí sí tenía una mezcla de desesperación porque tenía que hacer algo y algo que me estaba picando. Ya yo era más maduro, yo empecé mayor, para ser actor yo empecé mayor, verdad. yo empecé con 22, 23 años, ya eso es una barbaridad. Hay gente que con 10 años ya es actor consagrado. Entonces, no creo que te ayude ni todo lo contrario, creo que simplemente depende de en qué posición tú estés. ELISA es una maquinaria complicada, siempre lo ha sido. Creo que probablemente haya gente que sí, que haya entrado a ELISA porque es el hijo de, o el sobrino de, o el tío de, pero creo que al final eso se decanta solo. La profesión te va decantando y va filtrando lo que realmente vale la pena y lo que no llega. Si tú no tienes talento, a veces pasa, pero no es lo más común. No es lo habitual. Oye, vamos con el primer recuerdo. Vamos con el primer recuerdo. Ya Roberto me dijo que no era una persona muy de guardar cosas, de tener así... Yo es que llevo muchos años dando vueltas por el mundo y... ¿Cómo es eso de que cambias de casa cada cuánto? ¿Cómo? Cada 2. Yo, a ver, cada 7 años cambio no solo de casa, cambio de vida. Es más radical. No es una cosa que yo me haya propuesto, pero ha sido así. Yo viví 7 años en España, a los 7 años me vine a vivir aquí, viví 7 años aquí, me volví a ir a España, a otro lugar completamente distinto, estuve 7 años y ahora estoy de nuevo aquí. ¿Cuántos llevas aquí ya? Ahí yo voy a cumplir 3 años, 2 años. Quedan todavía unos cuantos. Sí, todavía me queda. Entonces, en ese movimiento me es muy difícil guardar cosas. Pero yo soy una persona más del recuerdo de un momento. Y también, como me dijiste que esto era una dinámica del programa, yo vengo de Nueva York, no estaba en mi casa tampoco, pero hay cosas que tengo que son que van conmigo siempre. Dale. ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Por lo más reciente o por lo más...? Siéntete libre. Vale. La que tú me quieras mostrar primero, Vale, dale. mira, tengo esto. Esto, que es una pulsera del awareness, ahora no sé cómo traducirlo al español. Ni yo tampoco, Pero es como llamar la apoyando, atención, como que visibilizando. Esa es la palabra, visibilizando el autismo. Yo tengo un sobrino autista en Cuba
Además un autista profundo que tiene 1000 dificultades, porque si normalmente en Cuba se vive muchas dificultades, en este caso es bastante más complicado. Y esta pulsera específicamente, yo hace un tiempo estaba en un concierto de un amigo y iba caminando hacia el baño y me paró un señor, me agarró la mano así y se quitó la pulsera, me la puso y me dijo: yo tengo un hijo autista y te ve y se divierte mucho con lo que tú haces. Y eso me tocó así en lo más Qué profundo. Y le dije: pues la voy a usar siempre. Y esto es uno de mis recuerdos. Por eso te digo, no es tanto el valor del objeto como el valor del momento en el que me lo dio y de la sensación que yo viví con esto. Este es mi primer objeto. Qué hermoso, qué hermosa historia. Bueno, ya que hacías referencia al tema de la familia, he escuchado, he visto muchas entrevistas tuyas en estos días y siempre destacas eso, el valor de la familia, el valor de las mujeres también, principalmente de tu familia, que han sido clave. Y bueno, mencionabas también Cuba. ¿Qué representa Cuba para ti ahora, después de tantos años? Bueno, el país donde uno nació yo creo que siempre tiene como algún significado, pero ahora que lo ves desde más lejos todavía. Mira, yo llevo 21 años sin ir a Cuba. Yo tengo, el año que viene voy a cumplir 50 años, es decir, que llevo mucho tiempo fuera de Cuba. Cuba es un lugar que me produce tristeza, me produce dolor, realmente. Yo amo mi país, yo soy muy cubano, muy cubano. Creo que mi gran hándicap para triunfar fuera de Cuba ha sido que soy muy cubano. Y al mismo tiempo hay momentos en que me han dicho que no soy lo suficientemente cubano. Es una cosa muy extraña, paradójica, pero es así. Yo amo mi país, pero llevo 21 años sin ir a mi país precisamente porque no me dejan entrar a mi país, por mi manera de pensar, por mi manera de expresarme, porque nunca he tenido miedo a decir lo que pienso, aunque eso me cueste la carrera, y te cuesta la carrera, no hay dudas de eso. Quien diga lo contrario no tiene la menor idea de lo que pasa. Te cuesta la carrera. Pensar y decir y expresarte, te cuesta la carrera, te cuesta que la gente... A mí me han llamado para contadas 7 series de Netflix en Cuba. Hasta el momento en que yo les he dicho: ok, sin ningún problema. Ya ustedes hablaron con Cuba. No, pero no te preocupes, eso se resuelve. Y ahí ha desaparecido toda comunicación. Por esto te digo que me duele, pero no deja de ser el país donde yo nací, donde me encantaría morirme y donde sé y siento cada vez más cerca que regresaré y que será un país el que todos esperamos, el que todos queremos y que todos nos merecemos sobre todas las cosas. Pero es mi base, es de donde uno saca todas las energías, inclusive a pesar de que por el exilio uno tiene que hacer el ejercicio de olvidar un poco y de yo lo tengo como guardado en un cuartico de mi cerebro al que voy de vez en cuando, abro las puertas, me siento, lloro, cierro las puertas y sigo mi vida. Porque ya hace mucho tiempo que descubrí que si me paso todo ese tiempo en ese cuartico, no vivo. No vives. No vivo. Creo que es lo más importante. Es importante recordar, es importante sentir, pero también es importante seguir adelante. Te preguntaba por el tema Cuba también, porque a pesar de que decías eso, de que hace tantos años que no has podido regresar, que has hecho tu carrera, el grueso de tu carrera ha sido fuera Sí. De tu país.
has sido profeta en tu tierra, ¿no? Que siempre decimos, nadie es profeta en su tierra, de alguna u otra manera sí. Al final La Habana Blues, cuánta gente no la recuerda, no te recuerda de allí, no tuvo ese poder tan fuerte realmente, ¿no? Dentro de toda una generación. Y esto, mira, esto que te voy a decir es una de las cosas que me sucede. Habana Blues es una película que marcó una generación, exactamente. Hay una generación completa. Héctor Medina, por ejemplo, que tú lo entrevistaste. Aquí, sí. Cuando yo conocí a Héctor Medina, que lo conocí admirándolo como actor, porque había visto sus películas, cuando nos conocimos él me dijo, yo me sé todas tus escenas de Habana Blues, de arriba a abajo. Y me la recitó, como si fuera un poema. Sin embargo, yo no he vivido Habana Blues en Cuba. ¿Y el éxito de lo que se representa? Ni nada de eso. El éxito de Habana Blues lo viví de lejos, lo viví en España, que tuvo mucho éxito, pero indiscutiblemente no entienden los españoles Habana Blues como lo entienden los cubanos. Lo he vivido a través de los cubanos que me he ido encontrando por el mundo y que me han dicho, tu película me marcó, Habana Blues me marcó, es mi historia. Pero yo nunca vi Habana Blues en Cuba. Yo no disfruté de ese contexto, ¿me entiendes? Que también hace como una buena parte de la experiencia de la película. Por supuesto. Entonces, esas son las cosas que a veces que yo no le perdono al sistema de Cuba, es eso, que me ha quitado esa experiencia. Pero sí, indiscutiblemente, yo creo que yo tengo un lugar dentro de el pueblo cubano, dentro del corazón de los cubanos. Cuando Habana Blues estaba por estrenarse, Benito Zambrano hizo en Madrid una premiere. Yo estaba en Cuba. Hizo una premiere para directores y amigos que le dijeran qué le parecía la película, si había algo que cambiar. Entre ellos estaba Fernando Pérez, que para mí es mi gran frustración como actor no haber podido trabajar con él, porque es el director cubano para mí. Yo no conocía a Fernando Pérez, lo conocía como lo conoce todo el mundo, pero no teníamos ningún tipo de relación. Y de pronto un día me entra un correo electrónico de Fernando Pérez. Y me dice, porque yo había hecho Habana Blues y había hecho un casting para él. Y entonces él me escribió diciéndome, hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Mira, yo no... Para el personaje que hiciste casting, no vas a... Fíjate que delicadeza, que el director te escriba para decirte eso no ha vuelto a pasar en la vida. Que normalmente te llamamos. No, ni te enteras. No eres tú el personaje, el actor para este personaje, yo creo que necesito otro tipo de actor, pero acabo de ver Habana Blues y te tengo que decir que tu escena del carro va a estar en la historia del cine cubano para siempre. Yo no sabía de lo que él me estaba hablando porque yo no había visto la película. Que él me lo dijera me llenó así, pero yo no sabía de lo que le estaba hablando. Han pasado 20 años de Habana Blues. Habana Blues se estrenó en el 2005. Han pasado 21. Y indiscutiblemente la escena del carro está dentro del cine cubano, dentro de la historia del cine cubano, y se va a quedar ahí por un buen tiempo y dentro de la historia de mi vida. Yo no conozco a nadie que haya visto Habana Blues que no me hable de la escena del carro. Yo, que he visto Habana Blues muchas veces, todavía veo la escena del carro y es la única escena que yo puedo ver desde afuera, desde el espectador, y decir qué buena escena, qué bien hecha en todos los aspectos, no solo por mí, sino por todo, por el guión, por la manera, por cómo está grabada, porque me acuerdo exactamente cómo grabamos esta escena y en qué momento y a qué velocidad y qué situación había en ese momento. Porque fue todo como... fue una escena que prácticamente no se graba, por poco no se graba ese día
porque el carro se había roto, porque se demoró todo un día en traer ese carro desde donde estaba hasta donde lo teníamos que tener. El carro no se estaba moviendo, no tenía motor en ese momento. Y se grabó en toma 1, contrarreloj, porque se hacía de noche. Es una sola toma lo que hay de esa escena, una sola toma. No se hizo más nada. Fue así. ¡Tum! Dale. ¡Pum, pum, 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 pum! Y se acabó. Todo eso hace que esa escena tenga un lugar dentro de mi trabajo, un lugar especial. Creo que es una de las mejores cosas que yo he hecho. Y además porque el que está hablando ahí no es Tito, es Roberto San Martín. No, y yo voy a agregar que yo creo que el éxito también y el hecho de que esa escena la recuerden tantos cubanos es que es la escena que se ha repetido millones de veces. Claro. En tantas casas, en Claro, tantos lugares. Claro, es que esa exacto, la clave. Es esa explosión de ¿hasta cuándo? ¿Cómo hemos llegado aquí y hasta cuándo? No Y puedo aquí más. no se puede progresar, Exactamente. hay que irse, y fue lo mismo que te pasó a ti al final después. Exactamente. O sea, la misma escena, siento yo, lo que estaba pasando en la escena, después lo pones en práctica Exacto. tú cuando te vas para España. Era lo mismo que te pasó a ti, llegar allá, ser inmigrante, empezar de cero, volver a buscar cómo le entra el agua al coco, como diríamos nosotros en los medios, que no tiene que haber sido nada fácil en España, a pesar de que culturalmente nos parecemos mucho. No fue fácil. También tengo que decir que a mí no me fue difícil. Mentiría si dijera que yo pasé trabajo para empezar a trabajar. Yo llegué, estrenamos la película fue un éxito. Estamos hablando de una película española, normalmente dura 2 semanas en el cine, y esa película estuvo 1 año en cartelera. Empecé a hacer otra película con la misma productora de Havana Blues. Terminé esa película y empecé Aquí no hay quien viva, y ya todo fue. Yo estuve 7 años en España trabajando como actor, los 7 años. Yo conozco actores españoles que no han trabajado 7 años seguidos en su vida. Estoy hablando de actores que tienen un nivel increíble, porque es difícil. Pero yo tuve mucha suerte. Mi nombre es Glenda Fernández. Y mi nombre es Yandy Rodríguez. Bienvenidos a Tensanova. Somos un spa médico donde vas a poder potenciar tu belleza natural con tratamientos de primer nivel. Tensanova surge del deseo que teníamos de darle un poco de color a nuestras vidas y además de llevarle un pedacito de la estética a nuestros clientes. Lo que más disfruto es la atención cada vez que los visito. Es increíble como un pequeño retoque me ha cambiado la vida. Aquí buscamos empoderar a nuestros pacientes. Yo no tenía familia en España, yo no conocía a nadie en España. Yo me acuerdo que cuando yo terminé esa segunda película, esa película que hice con la misma productora, ellos me pusieron un apartamento, todo perfecto. Y el último día de la película, terminamos a las 4 de la mañana y a las 7 yo me fui al apartamento, dormí, y a las 7 de la mañana me estaban tocando la puerta. Adiós. No, pero yo no tenía a dónde ir. Yo no tenía a dónde ir, yo no tenía nada, pero se acabó. Tuve que empezar a llamar gente que había conocido en el rodaje. Me puedo quedar en tu casa 3 días a ver qué yo hago. Así. Pero también son cosas que han pasado, hemos pasado todos los que hemos emigrado. Repito, yo no me puedo quejar para nada, ni me quejo nunca de mi suerte, en España sobre todo. Fue más duro el llegar aquí a Miami que España. Y tiene que ver con que había tenido tanta suerte en España, me había ido tan bien, había estado tanto tiempo trabajando en lo mío, que llegar aquí, yo me acuerdo que yo vine de visita a que mi madre conociera a mi hija mayor, y esta ciudad tiene una característica, que es que tú vienes de visita y todo el mundo te quiere, todo el mundo te adora y te dice, sí, ven que hay trabajo, ven que esto va a ser, que esto no vas a parar. Aquí, tú va, todo perfecto. 10 días. Me fui
Y cuando la cosa se puso muy complicada en España, porque era la crisis del 2000, yo llegué en el 2012, pero la crisis empezó en el 2011, por ahí. Dije, bueno, si me tengo que ir a algún lugar, me voy a Miami. Y cuando preparamos todo, y cuando llegamos aquí, esa misma gente, de pronto, todo el mundo estaba en el trabajo, nadie tenía tiempo para ti y todo. Entonces yo dije, uff, ¿qué hago? Venía con aquello de el actor que ha sido actor durante 7 años a España, no me voy a poner a hacer. Y llegó un momento en que yo hice Uber, yo trabajé haciendo un periódico, yo hice de todo cuando llegué, pero de todo. Tuve una época complicada, muy complicada, como todo el mundo también cuando llega, pero fue más fuerte el golpe de exilio de Miami que en España. Después, como todo, uno le va encontrando la vuelta a este lugar. Después ya empecé a hacer teatro. Imagínate tú que cuando yo llegué aquí no se hacía nada de teatro. En el 2012 aquí no se hacía nada. Nada. No había nada. Microteatro, yo fui de las primeras personas que hizo microteatro aquí en Miami. Después empecé en el Teatro Trail, en aquel momento con Alexis Valdés, pero era cositas, se pagaba muy mal, se vivía muy mal. Yo hacía 3 obras de teatro en una noche para poder sobrevivir, te digo. Sí. Y, bueno, de hecho, el programa que yo hacía de entrevistas se llamaba Sobrevivir en Miami. Ah, sí. Porque era eso, y le hacía entrevistas a actores y hablábamos de eso, de lo complicado que estaba. Pero fue una ciudad que me enseñó mucho. Yo aprendí tanto de, sobre todo eso, de quitarme los anillos, meterme a hacer lo que hiciera falta, porque además yo venía con 2 hijas. Y teníamos que salir adelante. Y volver a ser el hijo de Susana Pérez también. Volver a ser el hijo de Susana Pérez. Con todo lo bueno y lo malo que tiene eso significa. Yo me acuerdo que sabes que cuando llegas, bueno, no sé ahora, pero bueno, en aquel momento tenías que ir a una clínica que te revisaran las vacunas y todas esas cosas. Pues sí, los chequeos médicos y esas cosas. Y yo me acuerdo que esa clínica era como estar en Cuba de nuevo, porque eran todos cubanos, todos recién llegados. Yo me acuerdo que estábamos en un cuartico chiquitico así, como más chiquito que esta distancia así. Éramos como 10 personas, estaba con las 2 niñas, con los coches, con todo. Y aquella gente, todo el mundo me empezó a mirar y a hablar y a decirle, ella es la nieta de Susana Pérez, y no sé qué, y no sé cuánto. Y yo me empecé a agobiar, a sudar, porque además yo soy un tímido enfermizo. Yo me cierro, me cuesta mucho relacionarme, mucho de verdad, La gente piensa que yo soy pesado, no, es que yo soy tímido. Y aquello me empezó a agobiar, tanto es que me paré, cogí a las niñas, nos fuimos y le dije a mi mujer, pagamos todo lo que haya que pagar de los análisis, porque eso era para hacerlos gratis, todo lo que haya que pagar yo lo pago, pero yo no vuelvo a ese lugar jamás. Pero después, al final uno se acostumbra, te vuelve el recuerdo de cuando eras niño y eras el hijo de Susana Pérez y no sé qué. Y aquí yo sigo siendo el hijo de Susana Pérez. Ahora mismo, yo me subí en el elevador y me dice el señor, yo te sigo. ¿En serio? Cuando venías para acá ahora. Te sigo. Tú eres el hijo de Susana Pérez. Ah, mira ya. No, que de hecho estábamos hablando y me dice Roberto, pero tú no vives en los edificios. Digo, sí. Resulta que él vivió aquí Yo viví aquí. En esa primera época de los primeros 7 años. De hecho, fue... ¿Sabes que uno empieza viviendo en un efficiency? Yo viví en un efficiency. Y después del efficiency, este fue mi primer salto a un apartamento normal. Lo mismo, Lo mismo, la misma historia igual. Yo vivía 2 edificios más para allá. Qué bueno. Ahí, y algún día te haré la historia de por qué me fui de aquí. Dímela ahora a tiempo por si acaso tengo que ir preparándome yo también. Lo que no te la puedo hacer en cámara, después te la hago. Ok. Oye, vamos con el siguiente recuerdo, ya que estamos. Bueno, pues mira, este es más reciente. Yo hace unos días, de hecho el jueves, regresé de Nueva York. Fue el primer viaje que hice a Nueva York con mis hijas y queríamos ir, desde aquí sacamos las entradas, queríamos ir a Broadway y vimos este espectáculo que es Moulin Rouge.
Y como te digo, más que por el... Recuerdo, este es el programa. Sí. Es por la sensación. Mis hijas llevan mucho tiempo viendo teatro. Mis hijas dormían en el teatro. Tienen que tener el mismo recuerdo que yo del olor a teatro, porque literalmente yo me acuerdo que había una obra de teatro que yo hacía en un bar y que las niñas dormían en el camerino porque era las 2 de la mañana y yo no tenía con quién dejarla y andaba con mi mujer y se quedaban ahí. Pero creo que es la primera vez que descubren la magia del teatro, porque indiscutiblemente Broadway es teatro de altura y este es un espectáculo impresionante que les recomiendo a cualquiera que pueda, que quiera, que tenga la oportunidad, que no deje pasar esa oportunidad. ¿Había el mismo olor a guardado? Había olor a teatro. No a guardado, no puedo decir que a guardado. Me imagino que del lado allá sí, sí, pero de este lado no. Yo además estaba tan cerca, estaba a la distancia que estamos de esta luz. Así. Oye. Yo estaba en segunda fila, olía a los actores. Con este defecto que tenemos los actores de buscar, de ver, de mirar, más que de ver, de mirar. Veía el huequito en la media de la bailarina, los gestos entre ellos de que algo a lo mejor no había salido tan bien como ellos esperaban, sin imperceptible para uno, pero tú sabes, entre actores tú sabes que te miran y dicen, y dices, aquí pasó algo. ¿Qué pasó aquí? Y sobre todo recordar, ver la mirada de mi hija. Era un espectáculo de 2 horas 45 minutos. Mis hijas son adolescentes, una tiene 16, la otra tiene 13 años. Y yo dije, se van a aburrir. Se acabó el primer acto y la miré y me miró así. Impresionante. Y dije, lo está disfrutando. Se acabó la obra y lloraba así. Y dije, creo que di en el clavo con esta experiencia. Y una cosa que yo estaba ahí conversando con los muchachos en el teatro, una cosa que descubrí o que ratifiqué más que descubrí, es que si a nosotros, los cubanos en general, el grupo donde yo estoy trabajando en estos momentos, si tuviéramos la mitad de los recursos que tienen esta gente, creo que me atrevo a decir que le pasaríamos por arriba en muchos aspectos. Es que el cubano... Porque con lo que nosotros tenemos, estamos hablando de una obra de 20 y pico de millones de dólares de producción. Nosotros estamos haciendo ahora mismo Fresa y Chocolate, que es de las obras más grandes que se ha hecho aquí en Miami. Es una obra musical, es una obra de 2 horas, es una obra que te invito a que cuando quieras de verdad me avises. ¿Y hasta cuándo va a estar? Para de hecho, porque la gente sepa igual. Estamos ahora en abril, estamos ya terminando la temporada. Esperemos que se retome en algún momento. Hemos estado desde enero haciendo la obra. Claro que ahí está Van Gogh también. Está Van Gogh, está Juliette Cruz, Susana Pérez Albertico Puyol. Susana, ¿quién será ella? ¿Quién será? Es la señora que aparece en el segundo acto. Está Yusnel, que está siendo el protagonista, y que además tengo que decir que Yusnel ya esta es la 3ª o la 4ª obra que yo hago con él. Me ha ido sorprendiendo gratamente, siempre para mejor, porque esto no tiene nada que ver con que yo trabaje con él. Es que, porque además lo hemos hablado, creo que en cada obra se arriesga a hacer una obra más complicada, ir a un límite. El teatro en Miami siempre ha tenido el hándicap de que o se hace comedia o no se hace nada. Comedia tampoco de demasiado vuelo, sino una comedia bastante básica,
para que la gente se Todo el ría, mundo la entienda. lo disfrute y se llene el teatro. Y creo que Disney ha ido subiendo el nivel poquito a poco. Educando también a la gente, me parece. Claro, pero es que eso es importante. Si tú educas a la gente lo va entendiendo porque nivel hay, porque la gente no es tonta y la gente le gusta que tú lo retes. Y creo que se ha ido subiendo el nivel poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y hemos llegado ahora mismo a esto que estamos haciendo ahora, que es una obra donde la gente... Hemos tenido 5 minutos, 6 minutos de aplausos continuados, la gente de pie, llorando. Me encanta porque cada vez que vamos a saludar, yo hago el ejercicio de mirar a la gente y ves hombres que los ves con las lágrimas en los ojos aplaudiendo. Después nosotros nos quedamos siempre y hacemos fotos y nos hacemos fotos con la gente y siempre nos dicen, y siempre ha sido eso de muchas gracias, hacía falta hacer este tipo de cosas. Y creo que sí, que ahora estamos haciendo fresa y chocolate. Se me olvidó la pregunta. No, te estaba preguntando eso, que hasta cuándo iba a estar disponible, pero igual cómo ha ido evolucionando, ¿no? El tema del teatro. El teatro ha ido evolucionando de una manera increíble. Ojalá. Me encanta, Roberto, se me olvidó la No, es que se me fue la pregunta. Porque estábamos por el recuerdo de Moulin Rouge. Lo que te decía es que si a nosotros nos dieran la oportunidad, ojalá alguien entendiera que para que las cosas produzcan dinero, porque lo que han aprendido los americanos es que si tú quieres que algo produzca dinero, hay que meterle dinero. Si tú quieres, esto es un negocio, es arte, pero es un negocio. Y los negocios, para que funcionen, tienes que invertir. Si tú le pones dinero al teatro, en esta ciudad hay una necesidad de teatro que la gente siempre va a ir y siempre te lo va a agradecer. Y no puedes coartar al director a que tenga que hacer cosas facilistas. Exactamente. Entonces creo que es lo que necesitamos. Pero estoy muy contento y creo que vamos a más. Y eso es importante. Ahí está, por lo menos el camino realmente se está marcando de muy buena manera y coincido completamente con lo que acabas de decir. Mira, tengo el teléfono en la mano porque vamos a hacer una dinámica de Casa Abierta. Estamos a, ¿qué? ¿Días de que cumplas 49 ya? No, 50. ¿Ya cumples 50 ya? O sea, bueno, 50 años, el quinto piso. Vamos a hacer la dinámica del minuto. Mira a tu cámara, la que está ahí enfrente. Y quiero que le cuentes a la gente, yo pensé que lo planteo como una cápsula del tiempo, pero que le cuentes a la gente quién es Roberto San Martín, pero contado por ti mismo. O también utilízalo como así, como alguna cápsula del tiempo ya a punto de cumplir 50 años. ¿Estás listo? 1 minuto máximo tienes. Sí. 3, 2, 1, tiempo. Pues yo soy un tipo que ha ido aprendiendo mucho en la vida, que ha cometido muchos errores y que por momentos le ha dado demasiado valor a su opinión. Y una de las cosas que he aprendido es que todas las opiniones son válidas, pero no todas son respetables. Y que para opinar uno tiene que estar completamente seguro de que su opinión no le va a hacer daño a nadie. Y eso es lo que me gustaría pasar a los que estén viendo esto. Seamos capaces de entender al que habla, escuchar, respetar, y si nos parece que es completamente contrario a lo que nosotros pensamos, lo que dice, tratar de hacerle entender el por qué, y si no lo entiende, pues simplemente dejarlo ser. No, muy bien. Estuvo ahí. Me cuesta. Si me dejas hablar. No, yo te vi la cara y no, pensé que le iba a costar más trabajo, pero no, mira, estuvo ahí. Óyeme, Roberto, la familia Pérez. Ese momento que encontramos también en las redes para tener un contenido muy sabroso de ver, un contenido familiar, que siento que también escasea bastante hoy por hoy en las redes, porque todo quizás tiene una grosería de por medio para que funcione, para que le vaya bien, y al final han marcado ahí la diferencia y cómo la familia también pues ha confluido en un mismo espacio. ¿Fue complicado convencer a tus hijas, a tu esposa para meterse ahí? No, de hecho, lo complicado fue que entendiera mi esposa. Mi esposa es el motor de mi familia. Yo soy una persona que se guía por impulsos, por emociones,
pero mi esposa es la que pone el orden, el control y sobre todo la constancia. Lo complicado fue hacerle entender que en el internet había una posibilidad. Yo llegué en el 2012 y ya en el 2012 yo decía, hay que hacer algo en internet. En aquella época todavía no había nada. Y yo decía, hay que hacer algo en internet. No sé ni qué, ni cómo, porque no había esto, no había los live, no había nada. Pero sé que este es el lugar. Yo empecé a hacer, después de mucho tiempo, empecé a hacer una cosa que se llamaba Miami Beach, hablando de esta sensación que era llegar a Miami, lo difícil que era. Era un dramatizado, comedia también. Te lo puedes buscar. Y con el tiempo, cada vez me siento más orgulloso de eso, ¿no? Porque creo que en aquel momento poca gente lo entendía, pero creo que es algo que se ha ido poniendo mejor con el tiempo. Pero bueno, yo empecé a hacer esto. Y me acuerdo que mi mujer me dijo, conmigo ni cuente porque eso es una bobería, que no sé qué. Eso es. Pero lo vio y entendió, sobre todo cuando la gente lo vio, aquello empezó a funcionar, y entendió que había un lugar ahí. La familia Pérez la inventó ella, es decir, ese nombre, todo. Ah, ¿el nombre es inventado por ella? Sí, porque... Me suena como a las Kardashian. ¿Qué es lo que pasa? Y para que veas de dónde pueden salir las cosas. Cuando yo empecé a hacer Miami Beach, la gente empezó a comentar. Y empezó a comentar de una forma... La gente decía, ¿pero qué tú estás haciendo? Bueno, las cosas que se comentan en internet y la manera. Y mi mujer empezó como a molestarse, a tomárselo personal. Y dijo, vamos a hacer esto para darle en la cabeza a la gente, así. Con ese para caerle en la boca. Exactamente. Y empezó a buscar. Y dijo, bueno, la familia San Martín... La familia, y de pronto dijo, espera, si tenemos a Susana Pérez, que es Susana Pérez, pues la familia Pérez, y ponemos a tu mamá a trabajar también. Y así surgió la familia Pérez, que cuando empezó trabajábamos todos, hacíamos capítulos largos de 3, 4 minutos y con historia y todo, y así surge la familia Pérez. Bueno. Y a partir de ahí ella siempre es la organizadora, el control, y hemos ido buscando, hemos ido cambiando los métodos, los formatos, el tiempo. También las redes han ido cambiando en el tiempo. Antes era 3 minutos, era necesario, ahora 15 segundos ya es demasiado. Y hemos ido buscando cómo hacer. Mis hijas desde muy pequeñas trabajan con nosotros, ahora la más pequeña está en plena adolescencia, no quiere salir. La otra, la de 16 años, Daniela, se ha convertido en un hecho mediático ella sola. De hecho, hace unos meses hizo su primera cuenta de TikTok y bueno, el crecimiento ha sido increíble. En 3 días llegó a los 100.000 suscriptores, pero así. Otra artista en la familia. Exacto. Entonces, es una manera de... Es un negocio, porque también es nuestra empresa personal, pero es una manera de hacer lo que nos gusta, de no depender de nadie. Es lo que me da la libertad para poder hacer el teatro, por ejemplo, porque yo de lo que vivo es de las redes, y el teatro es un lujo que me doy, porque me gusta, porque quiero hacerlo, porque entonces no tengo que sufrir porque a lo mejor el teatro no se llene o por lo que sea. No te preocupes, esto yo lo hago porque lo quiero hacer. Y al mismo tiempo nosotros vivimos, ya no sobrevivimos, ya vivimos bien, estamos cómodos, estamos tranquilos. Le doy una salida a mis hijas para que el día de mañana se dediquen a lo que quieran, pero que sepan que eso está ahí. Y sobre todo nos divertimos mucho. Claro. Nos divertimos mucho. Tú sabes, te iba a preguntar, yo hace un tiempo atrás, yo fui a ver el condominio. Tú estabas en el condominio, sí, ¿no? El condominio a mí me dio como su punto, aquí no hay quien viva, a la que se avecina. Pero no tiene nada que ver con eso, ¿eh? ¿Sí? De hecho, originalmente es una obra argentina, que habla de eso. Ajá.
Creo Sí, que, la dinámica, creo todo que viene de lo esa mismo. dinámica es Sí. universal. Un grupo de vecinos siempre va a haber el chismoso, el pesado, el repipi, el otro. El Condominio fue una obra que nos sorprendió a todos porque era como esa subida de nivel de comedia. No es la comedia típica fácil, es una comedia un poquito más fina, y además es una obra muy complicada porque están ellos, yo entro en el segundo acto, pero estaban ellos todo el tiempo en escena. Era una sola escena. En cuanto entrabas ya no podías salir a descansar. Los actores respiro. terminaban agotados. Pero nosotros tuvimos 47 funciones, creo, sold out, sin parar, desde la primera hasta la última. Creo que si hubiéramos hecho 60, 100, hubiera estado sold out, porque la gente lo agradecía muchísimo. Y sí, se tiene eso, se parece a Aquí no hay quien viva, se parece a La que se avecina, pero como creo que se parecería a cualquier cosa que hablara de convivencia. La convivencia es muy complicada, la convivencia entre vecinos es muy complicada. No, te lo pregunto realmente desde la admiración, porque al final yo estoy seguro que estás cansadísimo de hablar de Aquí no hay quien viva, de La que se avecina, de todo lo que se representó, pero es que era muy fan. O sea, yo veía muchas series españolas. En Cuba, sobre todo, el fenómeno Aída fue como muy fuerte, pero yo soy del team Aquí no hay quien viva, pero hasta el final por la dinámica. ¿Alguna experiencia que tengas, algún recuerdo que tengas de aquel entonces? Bueno, imagínate tú, Aquí no hay quien viva fue la primera serie que yo hice. Te puedo decir que yo empecé a hacer Aquí no hay quien viva, a trabajar en Aquí no hay quien viva, y no había visto Aquí no hay quien viva. Te ibas en blanco. Porque cuando yo me fui de Cuba no ponían Aquí no hay quien viva. Cuando llegué a España estuve un año muy complicado, muy de festival en festival, presentando Habana Blues, viajando por todos lados. Y no tenía casa tampoco, no tenía televisor. Había otras cosas a las que dedicarle tiempo. Exactamente, entonces cuando me llamaron para Aquí no hay quien viva, yo me acuerdo que mis amigos actores españoles me decían: Aquí no hay quien viva. Lo más grande. Pero eso es, y yo decía, bueno, es que yo no sé qué. De hecho, empecé a hacer Aquí no hay quien viva y los chistes no los entendía. En la mitad de los chistes yo no los entendía, los hacía, entendía la dinámica del chiste, pero no entendía a qué hacía referencia, porque Aquí no hay quien viva era una obra, era una serie que era muy del momento, de lo que estaba pasando en ese momento en España. De hecho, el gran problema de Aquí no hay quien viva era que ellos esperaban mucho tiempo para grabar y terminábamos contrarreloj. A veces se acababa el capítulo el mismo día que se iba a transmitir. Uno de mis jefes en Hola, de hecho, en ese instante era parte del equipo de programación de Antena 3. Ajá. Y me ha hecho esos mismos cuentos. Sí, o sea, que terminaron. Y a veces que tenían la reunión de por la mañana y decían, no, el capítulo no ha llegado. Exacto. Y yo digo, pero ¿cómo es posible eso? Hoy sería impensable. No, a veces yo me acuerdo que terminábamos de grabar porque además eran unas jornadas increíbles, a las 10, 12 de la noche te ibas a dormir y a las 3 de la mañana te estaban llamando, te estaban tocando la puerta para darte la escena del día que lo ibas a grabar a las 7 de la mañana. Era una locura, era una experiencia, fue una experiencia increíble desde el punto de vista de éxito, porque ahí fue cuando yo empecé a ser famoso en España. Y un día me di cuenta de que no podía coger el metro. Porque yo era de metro. Mochilita. Y de pronto un día entré en el metro y cuando hicieron así dijeron: tú eres de Aquí no hay quien viva. Esa fue la última vez que pude coger el metro, porque ya era una locura. Entonces, pero desde el punto de vista de trabajo, fue agotador, destructivo. Y cuando se pasó a La que se avecina, que yo pasé de Aquí no hay quien viva a La que se avecina directamente, fue más complicado todavía. Porque entonces ellos estaban intentando hacer otra cosa, pero con la misma fórmula, y aquello fue un desastre. Pero sí, y fue una experiencia muy bonita. Yo creo que lo que me llevo Aquí no hay quien viva es haber conocido también a esos grandes actores, haber trabajado con ellos, haber vivido con ellos, porque te digo, dormíamos casi ahí. Una familia. Era todo el tiempo. Pero descubrir, aprender también a trabajar a esa velocidad.
porque no había pausa, era dale, de trabajar. Llegar un momento de decir, Dios mío. ¿Hasta cuándo es esto? Yo me acuerdo cuando se acababa la temporada, era wow, que a veces estabas 2 meses y decías, ay, qué rico, no quiero volver, no quiero nada. Ay, Dios, aquí no es que me iba, me encanta, de verdad que es una serie que no pasa de moda y que tanta gente la sigue viendo hoy por hoy. Mira, vamos a terminar ya casi, falta un recuerdo, Sí. si no me equivoco, ¿cuál sería? Porque creo que lo tenías en el teléfono, me dijiste. Sí, es una foto de la persona más importante de mi vida, que es mi abuela. No sé si se podrá ver ahí. Es la última foto que le hice a mi abuela. Mi abuela murió de Alzheimer hace muchos años. Pero mi abuela era fue la persona que me crió, mi mamá trabajaba y la persona que me iba a ir a buscar a la escuela, la persona que me enseñó, no fue la que me enseñó a leer porque me enseñó a leer mi hermana, pero fue la persona que me enseñó a buscar buenos libros. Una persona que estudió hasta 6º grado porque tenía una sabiduría increíble y que marcó mi vida, y es a la persona a la que, sabes que uno siempre va a una persona, uno siempre dice, ¿qué haría fulanito en este lugar? ¿Qué haría? Yo siempre voy a, ¿qué haría mi abuela? O abuela, ayúdame. Es la persona a la que me encomiendo siempre que voy a salir a escena. Es la persona a la que le pido cuando necesito que algo me salga muy bien. Siempre digo, abuela, habla ahí, mueve tus hilos. Y es la persona que, básicamente la persona que me hizo, la persona que soy hoy. Y por eso siempre la tengo ahí, siempre está ahí conmigo. Tengo esa foto en papel y esa foto la hice yo, que es una de las cosas que más me gusta y recuerdo, fue la última persona de la que me despedí cuando fui a Cuba. Ya ella estaba mal y no la voy a olvidar nunca, por eso está ahí siempre conmigo. Roberto, ¿tú no te imaginas la cantidad de gente que ha pasado por aquí y que siempre le dedica un momento a los abuelos? Es que, o sea, que es muy... Yo creo que son lo más importante que uno tiene en la vida, ¿no? Es como los padres es como los padres, pero sin la parte mala. sin el regaño, eso, ¿me entiendes? Lo que están ahí para consentirnos un poquito. Ya les toca igual. ¿Estás preparado para cuando llegue ese momento? ¿De abuelo? Estoy desesperado porque ves mi hija tiene 16 años, la mayor, la otra tiene 13. Pero lo pienso y digo, ay, yo creo que sería un buen abuelo. Y además, yo me quedé con ganas de tener más hijos, ¿no? Yo hubiera tenido 6, 7 hijos. Yo soy me encantan los niños. Y ahora digo, ojalá. Siempre le digo, mira, tú si quieres tener un hijo, tú lo tienes, yo lo crío. Bueno. Si tienes algún problema, no te preocupes, yo me lo llevo, yo lo crío y yo te lo doy cuando tú crezcas. Hay que preguntarle a Susana si está preparada para ser bisabuela. Bueno, ya eso es otra cosa, Esa es otra parte de la película, ¿no? Mira, tengo la cámara por aquí, ya nos hacemos la foto del final. Perfecto. Me traes 3 recuerdos, te llevas 4 para atrás. Una palabra yo te escribo a ti, tú me escribes algo a mí, una frase, una palabra, lo que tú quieras. Vale, perfecto. Así, explicación rápida después. Perfecto. Dale, acércate por acá, nos hacemos la foto. Vamos a ver cómo sale, porque hay veces que la luz aquí, este exceso de luz, lo que nos juega es en contra. Pero mira, por aquí está la foto, nos hacemos otra más. A ver. Y aquí está. Siéntate libre de escribir ahí lo que tú quieras. Hay poquito espacio, eso sí, mira. Vale, para sí. escribir. Pero bueno. Dale, en lo que va saliendo, ya yo voy a ir pensando a ver... ¿Qué te pongo por aquí? Ahí está. Ya tengo la mía ya. Ya tengo la mía. Ahí va saliendo la foto ya. Yo creo que... A ver. ¿Escueto? No, pero... Porque creo que te lo mereces y creo que además estás haciendo un excelente trabajo y creo que lo tienes ya y lo vas a tener. Gracias. Éxitos.
Éxitos. Gracias. Creo que eres una persona inteligente, una persona que hacer esto así tan fácilmente, lo haces muy bien, lo haces muy agradable. Te lo mereces de verdad. Qué bonito, gracias, gracias. Mira, pues yo te puse el primero de los Pérez, porque espero que pasen más Pérez por aquí. Por o sea, el supuesto, resto de la familia debería ir pasando. Por supuesto, cuando tú quieras. Alicia, tu mujer, que el miedo a las cámaras, no sé aquí. Bueno, Alicia, aunque no lo creas, a lo que le tiene terror es a las entrevistas. No me digas. Sí, de hecho, ella nunca ha dado una entrevista sola. Por eso. Bueno, que se lo piense. Pero sí. Después sí. que salga esta... Yo siempre le he dicho que además creo que tiene toda la capacidad. Y cuando le da por hablar, la vas a tener que apagar. Bueno, me lo apunto ahí. Alicia y Susana, bueno, las dos que se vayan animando sin el orden. No, que y queda ya después, más adelante, Daniela. Daniela, mira, que te va- no, y con lo bien que le va en las redes, mucha- pues, claro, cuidado con eso. Pues nada, ahí está la foto, ahora las intercambiamos y solamente me queda pues agradecerte, darte las gracias a gracias ti. por estar aquí. De verdad que ha sido un gusto conocer un poquito más de tu historia, de todo, y el que no te conocía pues ya tuvo la oportunidad de saber tanto más. Podríamos estar aquí hablando una hora, ¿eh? Pero, Sí, a mí me dejas hablar. pero nos queda la segunda parte. Gracias Roberto, Gracias una a vez ti, más, de un verdad. placer. Y ustedes igual, gracias por acompañarnos. Fue Roberto San Martín en A Casa Abierta. A Casa Abierta fue presentado por Tensanova. Tu transformación empieza con nosotros.